es rica. No, a lady that is rich. I love that young girl right there. I love her. I don't even talk here. En la omnipotencia de The Dios, omnipotence of God. en el poder de Dios, The power of God. Dios God, no tiene debilidades, He has no weaknesses. porque para Él no hubo principio. Because for Him there was no beginning. En mí hay debilidades, There are weaknesses in me. porque yo tuve que nacer Because I was supposed to be born y aprender. and to learn. Dios es God is omnipotente. omnipotent. Él ya sabía su He poder, already knew His porque power. Él es el Because omnisciente, He is the omniscient. que Él sabe todo. He knows everything. Omniscient. Él es omnisciente. He is omniscient. Omniscient quiere decir que Él Omniscient lo means sabe that He todo. knows everything. Él sabía que era He knew that He poderoso. was powerful. Yo no sabía lo que iba a I hacer. didn't know what I was A going mí to yo do. no sé lo que voy a hacer I don't know mañana. what I'm going to do Y lo que hice tomorrow. ayer se And me what I olvidó. did yesterday, I already forgot it. ¿Sabe lo grande de la omnipotencia y You know the omnisciencia de greatness of Dios? the omnipotence Es que trabaja en relación. of God. They work in relationship. Dios, God, y esto lo aprendí hoy, and I learned that today. nunca se turba. He never gets disturbed. Nosotros jamás podemos turbar a Dios. We will never disturb God. Jamás vamos a confundir a We will Dios. never confuse God. Se hizo una pregunta y ¿sabe por qué mi esposo y yo You know somos why así? my wife and I are like this? Se llama relación. That is for relationship. Tienes relación con una persona, You have a relation with a person. Íntima. Intimate. tú conoces You know lo que puede y lo que no what puede. they can and they Lo que cannot vas a decir, do. no es decir, What y la you're otra going to persona say te and the conoce. other person knows you. Quiero hablarte de esto. I want to speak to Relación you. en el Relationship poder in the power y omnisciencia de and Dios. omniscience. Hay una relación There is a que era relationship tan grande that was so great que estaba en Cristo that was in y Jesus está en el Espíritu and it Santo. is on the Holy Spirit. Escucha esto de la relación. Listen to this. La relación es tan The grande relationship que is so Jesús great decía that Jesus que él no podía hacer nada sin el and you Padre. can do anything without Él the siempre le Father. pedía al And Padre. he always asked El the Padre Father. decía que mi The hijo Father said that my se le son glorificaba. was glorified. El Hijo decía The Son said al Espíritu to Santo the será Holy nuestro Spirit, consejero we y a need Él the solamente and to adorará. me you will only adore. Esa es una relación. That's a relationship. Ninguno de los tres se sentía mal. None of them were Cuando hay una relación, when there is a por eso a relationship. veces usted no entiende That's why sometimes you don't las understand cosas de la iglesia. the things of church. Las cosas de la The iglesia things of church confunden a veces confuse porque no hay sometimes relación. because there is not a No hay relationship. relación con el que está There is not a ministrando relationship with the one a that tu is espíritu. speaking in your spirit. Y a veces, como decía yo en And el sometimes Carlos, I was saying to claro, yo te puedo God, estar diciéndote algo a God, I ti, can tell you corrigiendo algo en ti, correct y no something tiene in que you, ver nada and it contigo. has nothing to do Pero with you. una hora después, But 1 hour tú te encuentras con una after, you persona en el find a person in pensamiento, your thoughts. se llega y tú dices, oh my Oh God, my God, ahí es there is donde había la corrección. where the ¿Por qué? correction Porque is. la palabra de Dios, Why para the estar en word of God, which relación, is in relationship, enseña que también busca una atención always a aquel que está looks for an perdido. attention to Hello. that one that is lost. La iglesia de Dios para que se llene. Church of God. Y hoy tienes una responsabilidad. Today you have a Hablar con todas las responsibility to personas. speak to Y decirle, ven, ven and acá. say, come Tenemos here. comida, tenemos We have esto, tenemos food, aquello. you have ¿Saben por food. qué? You know Tu why? trabajo es vital. Your work is El trabajo mío es predicar. My job is to Y el preach. trabajo del Espíritu And Santo the work of the Holy es salvar. Spirit is to save. Ahora, ya Cristo salvó. Now, Jesus already saved. Lo que hay que hacer es aceptarlo He's not como what you want to do Salvador is personal. accept him as En el personal principio, Savior. en At lo the beginning, beginning, in the conociendo a beginning, Dios. knowing God. Cuando vemos a Dios, When we see God, vamos a ver lo más poderoso. we're going to see the most Y vamos powerful. a ver que Dios todo And we are sabe. going to know that He knows Hay everything. un área muy importante That de is Dios. a very important part of Se God. llama su omnipresencia. His omnipresence. Su omnipresencia His omnipresence quiere decir means que Él es donde quiera. that He is all over. Que al mismo tiempo That at the same time, está aquí como está allá. He's here like over there. Está aquí y He's está here allá. and over there. La gente a veces se confunde. People get confused. ¿Pero cómo es eso? How is that? Y dicen es imposible. That is Cristo impossible. dijo una vez en Jesus said una once in palabra one of His words que cuando Él viniese, cuando el Hijo del Hombre viniese that sobre la when tierra, the Son ¿verdad? of Man came back to earth, Será como un abrir y it cerrar de will ojos. be like a blink of an eye. Y de momento And suddenly, va a haber algo. something is happening. Aquí Here, podemos estar durmiendo we could be sleeping o podemos estar trabajando. or we could be working. No es estar
declaró, Co- Columbus, Colón se agarró de ahí y declaró que el mundo era that redondo. the world was rounded. En aquel tiempo no In podían those aceptarlo. times, they couldn't Se accept creía it. que cuando tú tomaras They la thought última that when pisada, you got the last ibas a step, caer. you were going to fall off. Pero la Biblia But the Bible enseña diferente. shows differently, Y la gente estaba and people are confundida. confused. Pero ¿cómo es esto? How is that? Entonces vinieron ciertas personas que dieron ciertas doctrinas y dogmas giving doctrines y and enseñaron dogmas, ciertas and órdenes. they taught certain Una de las orders órdenes más One of the grandes greatest que todavía la usamos that we nosotros still use es que Dios está aquí is that God is here. mientras hay alguien durmiendo por allá. There is somebody else sleeping over there. Dios está donde quiera. God is all over. Si tú me If permites you allow me. y me dejas brincar un momentito, Let y me yo sé jump que voy right haciendo on. el capítulo 1, And I know we are in pero si chapter tú miras 1. el capítulo 3, But if you go to cuando el chapter hombre 3, cae, when man falls, hay un problema muy grande. there is a great problem. Capítulo 3, versículo 9. Verse 3:9. El Señor le dice a Adán, The Lord said to Adam, Adán, ¿a dónde tú estás? Adam, where are you? No porque yo no sé dónde tú Not estás. because I didn't know where he Él está was. enseñándole a Adán, He's showing Adam. Adán, yo te voy a enseñarte I'm going to show you quién yo soy. who I am. El Dios The omnisciente, God el Dios omnipresente. omnipresent. Que estoy no solamente That I am not aquí, only here, pero estuve allá cuando tú but I estabas was haciendo there when you were lo que doing ustedes hicieron. what you did. Tú sabes que cuando tú estás You haciendo know algo mal, that when you're doing something ya Dios wrong, lo vio. God already saw Tú you. sabes que cuando haces algo You know incorrecto, when you do ya something Dios incorrect, se envolvió en God ese already reto. got involved in that Ya Dios mess. se envolvió. He already got Pero no involved. te lo cogiste a él de sorpresa. Know that you Es surprised que him. ahora Dios It's because now tiene que God buscar la manera has to find de a way preguntarte a ti. to ask you. ¿Sabes tú que yo Do sé you dónde tú know estás? that I know that you are? Sé cuando tú te escondes para hacer algo. You know that when you hide Sé cuando tú haces algo que no es you lo know when you correcto. do something that is Que incorrect. de momento el The Son, Espíritu the Santo Holy Spirit, te está preguntando, is asking ¿sabes you, tú do you know? a dónde tú estás? Where are you? Porque mientras tú te crees que estás Because escondido, when you think you are hiding, yo estoy aquí, lo I'm sabes. right here in the secret. Yo estoy donde tú no lo I am esperabas. where you are not El expecting me Dios to be. omnipresente The omnipresent es que se God mete hasta la is ducha, the one that even gets to the pero shower respeta or respects tu you, privacidad. your privacy. Pero él sabe lo que está pasando. But he knows what's going on. Porque él es omnisciente, Because he's él es omnipresent. He's omnipresente, omnipresent. él es omnipotente. He is Ahora almighty. Dios te puede destruirte, He can destroy you. pero su misericordia. But his mercy, Porque este mundo because his word fue hecho was made para abatirlo, para para habitarlo. abatirlo, gracias. Cuando él hizo este mundo, When he did his él word, te tenía a ti en sus planes. you were in his plans. Al contrario, On the contrary, antes que tú vivas mañana, before you leave ya Dios tomorrow, lo vio. already he saw it. Y él supo And he knew todo lo que hiciste bien o mal. everything that you did, right or Es un wrong. secreto. I tell you a secret. Yo peco, I sin porque todos somos pecadores. because we all sin. Pero llegado a Cristo, But when you come to Jesus, me justifica justify me con Él. with him. Porque yo soy la justicia Because I am the righteousness de Él. of him. Escucha esto. Listen, A Él le duele cuando yo peco. it hurts him when I sin. Pero su misericordia, But his que mercy la viene sobre mí, that he is upon me, Él pide, he asks, dime a dónde estás. tell me where you are Para que tú te reconozcas so you can que yo recognize también estoy ahí. that I am also Estuve there. en ese tiempo. I was in that Yo sé esa time. hora. I know the Yo sé hour. lo que hiciste desde I know tu what vida. you did in Yo the sé lo que night. hiciste, yo sé I lo know que what hiciste, you yo sé saw. lo que I know hablaste. that was smell. Yo lo sé You todo. spoke. Pero ahora tú te das But now cuenta. you realize, Mira los atributos míos. look my attributes. Yo todo el tiempo estoy a donde I quiera. am all the time all over. Doctrina que se enseñó, Doctrine that was taught. que era lo siguiente, Now, is the following. que nosotros That we tenemos un Dios solo. have a God only. Que Dios es más que para mí nada más. That God is Y yo just for no me. enseño conmigo, my God, my God, my When I God. say my God, my God, my God, Pero I escucha say, esto. but listen to this. Cuando el Señor nos enseñó algo, When the Lord taught us to pray, Él nos enseñó Our He Father, said, nuestro Padre Padre, nuestro. nuestro Padre, Padre nuestro, Our Father, Padre nuestro, which art in heaven, estás en los cielos. Our Father,
Padre nuestro. Cristo nos enseñó Jesus taught us una a plataforma platform para enseñarnos a to nosotros. teach us. Tú no eres individual, You are not an individual. tú no eres nada más. You are not only Tú tienes you. otros hermanos, You have other tú brothers. tienes You relación, have relationships. porque yo soy el Dios Because I am the de God relaciones. of El relationships. Dios de creación The Lord of creation tiene relación. has relation. Por eso es que usted That's why you se une you y se unite casa and y marry. tiene relación. And you have Ahora lo relation. malo es que The tenemos bad thing that relación we have relation para satisfacer to eso mismo, satisfy la carne. our Cuando el flesh. Señor nos pide When the Lord que asks sea us nuestro espíritu. to be our spirit, Ahora Dios todo sabe. God knows everything. Dios todo sabe. He knows everything. Dios todo lo sabe. God knows Y Él es everything. todopoderoso. And He's almighty. Y Él es And omnipresente. He's Él omnipresent. está donde quiera. He is all over. Mira, Dan, yo estoy aquí. Look, Adam, I'm here. Para tener Dios un problema. Now God has a problem. Adán Adam no quería didn't want aceptar to accept que Dios estaba that God was a donde Él hizo el mal. where He did wrong. Ese es el problema de nosotros. And that's our problem. Yo me gozo más después. I rejoice Creo after. que es el capítulo 4. I think it's chapter 4, El capítulo 3, versículo 9. verse 3-9. Dios le dice God a Adán, said to Adán, ¿a dónde Adam, tú estás? where are you? En el 4:9, 4-9. 9 son frutos. 9 is fruits. 9 quiere decir frutos. 9 means fruits. 4 es 4 de la tierra, frutos 4 de la is the tierra. earth. Fruit of the earth. Dios le hace una pregunta a Caín. God asked Cain, ¿A dónde está tu hermano? what is your brother? Capítulo 3, versículo 9. Chapter 3-9. Perfección de Dios que es la Perfection Trinidad. of God, which is the Y 9 Trinity. que es fruto. And 9 that is the fruit. Adán, yo sé lo que tú hiciste. Adam, I know what you did. Capítulo 4, Chapter 4, es terrenal. which is terrestrial. Versículo 9. Verse es 9, fruto. which is fruit. Le hace la pregunta más grande a Caín. Ask the biggest ¿A question to dónde está tu Cain. hermano? Cain, what is La your primera brother? pregunta que él The nos first hace, question that he makes ¿a dónde tú us, estás? where are you? Y la segunda pregunta And que the nos second hace, question that he ¿y a makes dónde están los was, hermanos? and where are the brothers Dios de creación of creation? es Dios de relación. He's a God of Cuando Dios te relationship. apunta a ti algo, When he points something to y you, te hace la and pregunta, he makes the te va a question, hacer la primera he's pregunta. going to ¿A ask you dónde the tú first estás? question, where are you? Usted le va a decir, estoy en la He's iglesia. going to say, I'm in church. Pero algunos están aquí, pero no But están some aquí. of us are here, but we Smokey are casi no not está here. aquí ahorita. Pero a veces nosotros But sometimes us, estamos, pero no estamos. we are, but we are not. El Señor tiene que hacer una pregunta. And ¿Dónde the Lord has estás? to ask you, where are ¿A dónde you? tú estás? Where are you? No es porque yo no sé dónde tú It's not estás. because I don't know Es who porque you tú are. sepas que yo It's estoy for ahí. you to know that I'm En tu there. pecado yo In estoy your sins, presente. I am Ah. present. Y Hallelujah. después te hace la segunda pregunta. And then he asks the second question, ¿Dónde está tu hermano? and where is your brother? ¿A dónde está tu hermano? What is Cuando it? tú reconoces, When you recognize, porque mira lo que es una disciplina, look what is a discipline. reconocer To lo que recognize es Dios. what God is. Cuando tú reconoces tu disciplina, When you recognize your discipline, ¿quién es Dios? what is God? ¿A dónde yo estoy? Where am I? ¿Dónde están mis hermanos? Where are my brothers? Tú sabes que es un ejército de You know Dios. that there is an army of God. Depende ellos de Dios, They depending on God, pero también depende de su ejército. but they also De sus depending on His army, compañeros. on His. Cuando el Señor mira el mundo, When the Lord look at the world, Él mira algo muy He looks interesante. something very interesting. Él miró la tierra. He saw earth. Hay un problema. There is a problem. Y perdóname lo que voy a decir ahora porque esto es del seminario. O del cementerio. Pero Dios está caminando sobre la faz de la tierra. God is walking all over the face of earth. Quiere decir que la tierra estaba. That means that the earth is here. Quiere decir que la tierra estaba. That means that the air was. La tierra estaba. The air was. Pero estaba sin forma But was without form y estaba regada. and was a mess. En el principio, In the beginning, Dios. God, ¿Quién? God, ¿Quién es el Dios tuyo? who is your God? El que sabe lo que yo The estoy. one that